vida. En total suman 435.000 hectáreas, como decías antes, y además de la cuestión de cuánto representan en plata, en superficie es impactante. Son 21 veces la superficie de la ciudad autónoma de Buenos Aires, multiplicada solamente en tierras de Lázaro Báez, acá en Santa Cruz. Muchas más propiedades de las que pensábamos. También hemos secuestrado dinero, una suma cercana a los $90.000. En el sur del país, esto que vemos, la estatua de Néstor Kirchner que encontraron en uno de los allanamientos a propiedades de Lázaro Báez. Yo no creo que es todo mentira. La gente habla por hablar o quizá, pero no, yo jamás, ni voy a hablar porque están los abogados, ni voy a opinar. Aclararon 3 propiedades de Lázaro Báez, entre las que está incluida el monstruo de la construcción y de la licitación de obra pública, que es Austral Construcciones. Esta es la empresa, ¿no? Austral Construcciones, la que recibió miles de millones de pesos, algunos hablan de 27.000 millones de pesos, en obra pública, Nacho. Encontraron una bóveda en la estancia La Julia que había mencionado en su momento Fariña. Lo que encontraron es una habitación llena de escombros. Y lo que se dieron cuenta es que ese escenario había sido alterado. Queremos estar con vos. Proyectemos juntos. Construyamos juntos. Progresemos juntos. Macro, tu banco cerca, siempre. Bueno, por primera vez en el piso de un programa después de tremendo allanamiento. Gracias por venir, fiscal, de nuevo. No, muchas gracias a vos por invitarme. A ver, para que la gente no se confunda. ¿Los resultados fueron exitosos o fueron más espectaculares que exitosos desde el punto de vista de lo que se fue a buscar? No, desde mi punto de vista fueron exitosos en el sentido de que contribuyen probatoriamente en la causa de manera contundente. Es bueno lo que vos me preguntás porque hay algunos temas que me gustaría aclarar. Quizás algún periodista ha dicho que se trató de una actuación felinesca o que estábamos de alguna manera sobreactuando por un montón de actividades que tuvimos que desarrollar. Pero hay otra lectura que es mucho más profunda y más concreta que esa, que me parece que tiene alguna liviandad y que no conoce puntualmente el expediente. El supuesto inicial que tenía esta investigación, ustedes todos saben que parte de una investigación periodística, que es la de Jorge Lanata, por cierto, muy interesante y muy elocuente en las manifestaciones que tenían en ese programa de Lázaro y Fariña, hablaban de una exportación, entre comillas, de dinero, es decir, personas que se habían organizado en una actividad ilícita para crear sociedades en el exterior que abrían cuentas bancarias y, pasando por distintos puntos, llevaban gran cantidad de dinero en negro, exportaban ese dinero, se lo llevaban del país. Con lo cual, nosotros no había una razón inicial para la búsqueda de fondos, porque vos bien me podrías decir dos cosas frente a eso: que el dinero regresó al país, que es una punta muy importante que encontró el doctor Campagnoli, con una venta de bonos que se liquidaron en la Plaza de Rosario y que después, con 9 cheques firmados por Jorge Chueco, se depositan 60 y pico de millones de dólares. 208 millones de pesos en aquel momento en las cuentas de Austral Construcciones ante el Banco Nación. O me podrías decir, había más dinero. Con lo cual, bueno, una vez que avanzamos con la investigación, esos dos supuestos se están trabajando. Y yo creo que sí, que puede haber habido un regreso de dinero y también podría haber más dinero. Y una de las tantas posibilidades que tenemos dentro de las acciones de lavado es que ese dinero se haya destinado a la adquisición de inmuebles. Ah, bueno, este es el dato. Acá puede haber, en eso que se vio durante toda la semana, puede haber lavado de dinero. Por supuesto, puede haber otro tipo de actividad distinta de la que conocíamos inicialmente. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Discúlpame. Porque las casas que usted vio, imagino, algunas no estaban ni siquiera funcionando, estaban puestas ahí. Sí, después lo vamos a valorar concretamente en el expediente, pero es cierto de que hay
construcciones importantes, en grandes extensiones de terreno, o sea, que son estancias de miles de hectáreas. Me llamó por supuesto la atención de que estuvieran una muy próxima a la otra, las construcciones, lo cual la verdad que construir dos cascos de estancia que estén a menos de 2.000 o 3.000 metros de distancia en una extensión de 30.000 hectáreas No tiene sentido. parecería más lógico que, qué sé yo, que podría haber construido una sobre el río, y para otra sobre disfrutar la del río. ruta, o para estar distantes y tener, no sé, dos actividades distintas, no estar tan cerca. Podría Pero bueno, suponerse que lo usaban para guardar Sí. dinero. o eso es una suposición, o tratar de canalizar sí o sí dinero en la construcción. Podemos pensar muchas cosas. También es cierto que pudimos advertir de que muchos bienes muebles que están dentro de ese inmueble estaban sin uso. Pero a lo que voy, porque vuelvo a la pregunta inicial, me parece importante este allanamiento que fue dificilísimo de coordinar. Imágenes, decir, bueno, está el fiscal, pero yo tuve que destinar más del 60% de mi personal a abocarlo nada más que a esto, cuando tramitan muchísimas otras causas en la fiscalía. ¿Está? Pero no Y me- el resultado fue importante. Por eso, y ahora voy a decir, no me fallaron en decir, y después hay mucha gente que ha colaborado, el juez federal de Ushuaia, personal de la FIP, los tasadores, la UIF, por supuesto el señor juez federal, el doctor Casanelo, porque uno dice, está marihuana allanando, pero permanentemente pidiéndole órdenes de allanamiento y permanentemente me las mandaba listando. Entonces, bueno, la prefectura, la gendarmería, la policía de seguridad aeroportuaria y por supuesto la policía federal que encabezó los allanamientos. Por ahí me olvido un montón de gente y pido Pero digo, es importante. Pero es muy importante porque era una extensión gigantesca donde yo no tenía comunicación con mi secretario, que son mis ojos y mis decisiones en esos lugares. Y nosotros cuando fuimos, que es algo que por ahí no se conoce, nosotros teníamos una declaración de la FIP de determinada cantidad de propiedades, en donde me decían manzana 32, parcela 5, lote 31. Eso es lo único que se conocía en el expediente. Ahora nosotros fuimos al lugar, para que no digan que es una actuación privilegiada, y vimos lo que había en ese inmueble, vimos lo que se había construido y le pedimos a un especialista que nos diga dentro de unos días, dentro de un tiempo, nos diga cuánto vale todo eso. Entonces empezamos a advertir, miren, me parece que La puede gente dice haber... una cosa y No, otros- le han mentido o puede haber participado algún funcionario de la FIP en mirar para otro lado, pero además de la exportación de dinero me parece que también podemos tener otra cosa. Hay una gran evasión impositiva, por lo menos. Entonces, ¿Cuál es el diferencial entre lo declarado y lo descubierto? es parte de la investigación. Pero es grande la diferencia. Por supuesto, si nosotros Dicen que tenemos- había 40 propiedades y encontró 150. Claro, hay muchísimas más. ¿Esa es la proporción? Sí, hemos convocado a la titular de la Eso es registro un de periodistas. escándalo, un escándalo. Por Sí, ejemplo, sí, hay sí. una denuncia periodística de La Nación de hace 3 años que habla de 212 propiedades. Bueno, vamos a avanzar. No se olvide que tenemos personas imputadas y tenemos empresas vinculadas. Entonces ahora también tenemos que avanzar y vamos a preguntar, ya tenemos por supuesto una información, pero vamos a seguir ahondando en la pesquisa, porque cuando empezó la diligencia, que nosotros estábamos dentro del juzgado, por ahí pensaban que estábamos preparando algún papel, yo estaba tomando declaración a la titular del registro de la propiedad de inmuebles. Se resistía ¿Para a qué? las informaciones. No se resistía, pudo comprender, por suerte, La que yo urgencia no- que tenían. que yo no iba a estar esperando. Yo les puedo preguntar una cosa, a ver si son mitos o no, porque voy a parecer esto. ¿Había una estatua de Néstor Kirchner? Yo no estaba en el seleccionamiento, me dijeron, pero no tenía ningún... Yo la vi, había una estatua, ¿no? No había No, ninguna... pero perdón, me decía fuera del aire recién, Hola. que no solo había una estatua de Néstor Kirchner, sino que la idea era tirar abajo la de Roca y poner en su lugar la de Kirchner en la avenida principal, ¿es así? Claro, porque le pusieron el nombre de Néstor Kirchner a la calle principal. Y la estatua estaba para eso. Sí, ese era el destino que tenía. Ah, perdón, Ahora, ¿la podemos ver a la estatua? A ver. Ahí. Yo vi unas fotos, pero no sabía si era una estatua de Néstor Kirchner. Dígame, cuénteme, Pola, entonces, ¿para qué la pusieron mientras le ponemos al aire? Bueno, pero esto es cosa que se comentó en la ciudad. Una reglamentación que dice que no se puede poner un nombre hasta que no hayan pasado 10 años de fallecimiento. Ah, ahí está la estatua. Ahí está. ¿Y entonces, Y Pola? hubo un poco de resistencia de las personas que no querían que la calle principal se llamara Néstor Kirchner. Pero se le impuso el nombre y bueno, se comentaba que habían planeado sacar la estatua de Roca
y poner la estatua de Kirchner, que era una estatua de bronce. Y es eso. Fiscal, usted en algún momento dijo que le había sorprendido el lujo que había encontrado y la ostentación. ¿Te sorprendió? Sí, son casas muy lujosas, inclusive algunas que fueron construidas en los cascos de las estancias. También me imagino que además de la calidad, que es muy buena, todo lo que es construir a la distancia, inclusive es importante y más costoso. Inclusive hay una estancia que se llama Río Bote, que se comprobó que en realidad ahí estaban los obradores para la construcción de estos cascos a los que yo le hago referencia. Es decir, había todo un tema de logística y un tema muy importante para poder construir, ¿no? Y volviendo al tema de lo que estaba diciendo, lo que tiene que ver con la búsqueda de dinero, que era algo, digamos, que podía suceder contemporáneamente a todo lo otro que estábamos haciendo. Teníamos datos concretos, por más que eran antiguos, ¿no? Porque cuando uno habla de la declaración de Fariña, no solo hay que conseguirla, sino también hay que leerla, como creo que vos lo hiciste aquí en detalle. Y ver que el último contacto de él con el resto de los imputados fue en el año 2011, con lo cual, por eso yo dije que por ahí la posibilidad de encontrar dinero no era tan factible o tan importante. Pero bueno, yo tenía de alguna manera, si a mí hay una persona como Mariana Zubik, como Fariña, que nos indican un punto y que podía haber el dinero enterrado en ese lugar, agoté todos los recursos que estaban a mi alcance para poder dilucidar esa cuestión. Es decir, que nunca me vayan a decir, no, mire, usted no fue a esa cantidad. Es cierto que cerca del casco de una estancia, donde es toda una planicie, es un terreno uniforme, había un lugar totalmente distinto, que es ese que se está viendo ahí. A ver, entonces, había que hacer una labor ahí en los distintos puntos que habían sido individualizados por distintas personas vinculadas al proceso. Había que hacer una labor y se hizo. No tuvo resultado positivo, pero se agotaron todas esas diligencias. Igualmente, si usted me pregunta a mí, hoy, ¿es importante haber encontrado, no sé, una bóveda o encontrar dinero? Por supuesto, hubiera sido importante o es importante. Ahora, mucho más importante o tan importante como eso es determinar que no eran simplemente esos inmuebles declarados, sino que había muchos otros y con un gran valor. Y lo que se identificaba nada más que con un dato catastral era un inmueble de un valor importante. Entonces, ¿cómo no va a sumar para el proceso? Desde luego que suma para el proceso. Yo ahora le voy a empezar a hablar de la causa y preguntarle por la expresidenta y cómo está la causa. Me piden que haga una aclaración y la tengo que hacer, porque yo dije que Echegaray está procesado, en realidad está imputado, y la novedad es que se le pidió una declaración indagatoria a Echegaray, ¿no? La ordenó el juez. Hay una causa dentro de esta investigación que tiene que ver con la actuación de exfuncionarios de la AFIP, que fue iniciada por Margarita Stolbizer, que en el marco de esa causa... Bahía Blanca, la factura Truchas. Bueno, pero Bahía Blanca también tiene una causa. Hay otra, después vamos a tener que plantear todo un tema referido a eso, procesal, que no viene al caso, que está también dentro del marco de nuestra investigación, y ahí el doctor Casanero ordenó la declaración indagatoria del señor Echegaray. Yo enseguida voy a hablar con Pola, voy a hablar con el fiscal Marijuán también, pero Claudio Saboya, a ver, contame lo de los planos. Es una historia tan real, pero a su vez parece tan extraña como la que contaba acá el fiscal respecto a esas excavaciones en el medio de la Patagonia. ¿Me lo van poniendo en la pantalla los planos, por favor? Más allá de los planos que tienen en la mano. Ahí está. ¿Qué es eso? Ahí está. Esto es en la estancia Cruzaique. Son unos dormitorios, se ven comedores en los dormitorios. Pensé que era lugar para animales. Me corrijo porque algún especialista me dijo, no, mira, ahí están las camas, las duchas, el tendido de agua caliente y agua fría y el comedor es... Tampoco pareciera que no se usaron nunca. Pero la persona que tenía encima estos planos, y los compartió con el fotógrafo de Clarín, con Maxi Faglia, nosotros coordinábamos desde acá, era la persona que trabajó haciendo eso. Ahí tenés en la estancia de la Julia, él muestra, es la planta que tenía. Pensá que muchas veces los maestros mayores de obras o quienes hacen reformas en casas tienen una planta sobre la cual tienen que operar. Dicen, bueno, fíjate, en tal lado, tal altura tenés que hacer esto. Entonces él, a mano alzada, la parte que ves ahí en amarillo, es una división que construyó
para que quedara un espacio, que a él se lo dijeron, para guardar cosas. En una propiedad que tiene no sé cuántos metros cuadrados, espacio para guardar cosas sobraba a la vista. Pero tanto ese lugar como un lugar que él estaba muy preocupado porque el señor fiscal lo pudiera encontrar, dice, si en este, no sé, eso por ahí él lo sabe decir mejor, en este living hay 3 puertas y ellos se llegan a encontrar con 12 porque hay una que está tapada porque era el plan taparla. Detrás de esa puerta hay un espacio como de 300 metros cuadrados. Hay entre pisos, hay entre techos, o sea, lugares, espacios entre el suelo y el piso que uno camina. Y bueno, esto lo contó un obrero y carpintero que trabajó en estas estancias y en otras propiedades de Báez, que tenía mucho miedo, pero también sentía la obligación. Vino todo como tapado, no le vimos la cara nunca, pero también sentía la oportunidad de que la Justicia Federal Nacional, en persona del señor Guillermo Marijuán, se había acercado hasta allá y que lo tenían cerca. Entonces tenían que hacerle llegar eso, que nunca había ocurrido. Eso es hace muchos años, muchas décadas, que viven lejos del mundo y solamente regidos por los dueños de ese lugar, los Kirchner, los Báez, los López. Y ahí se puede suponer, según ese plano, que pueden utilizar... Tiene un doble valor haber encontrado o haber visto ese lugar, es decir, corrobora las manifestaciones de Fariña y da algún tipo de valor indiciario a esas manifestaciones. Ahora, doctor, yo sé que usted me habla, es muy prudente y me habla en lenguaje de expediente. ¿Sabe lo que pienso? No se va a enojar. Pienso que no sabían, que tenían tanta plata física que ya no sabían dónde meterla. Estoy loco yo cuando... No, está bien. Pueden haber encarado, es una hipótesis de trabajo muy válida, que una persona que haya atesorado muchísimo dinero, en un momento determinado, dice, voy a tratar de darle a todo este dinero negro la máscara de legalidad que necesito. Para y ahí poder están las propiedades. disfrutarlo, para poder usarlo y para poder incorporarlo al sistema económico y financiero. Esa es la actividad propia del Estado. Entonces lo mando al exterior por una parte, compro muchas propiedades. Parece que después le estoy comprando unos bonos a una empresa extranjera. Creemos que pueden haber fingido el pago de una indemnización por parte de una empresa de Belice que dice que por no haber realizado un emprendimiento indemniza a Austral Construcciones. Con $58 millones, ¿no? Entonces, es la indemnización más cara de la historia. Entonces,